Hola, ¿qué tal, Morrocker? Soy Ángel Zaro X0 con número. Hoy desde la alcaldía Xochimilco, en la zona sur de la Ciudad de México, tenemos una imagen icónica, una de las más representativas que en esta alcaldía se tiene, que es el Niño Pa. Esto es una imagen que es venerada por todos los xochimilcas y pues que es una festividad todo el día. Atrás de mí, los músicos, y dentro de la casa es la primera posada de esta imagen, por lo cual vamos a ver qué pasa un poco dentro de esto y les voy a explicar un poco del contexto de todo lo que se realiza con esta festividad. Vamos a ver esto. El Niñopan es una imagen del niño Jesús que se venera en Xochimilco, esto en la Ciudad de México. Se trata de la escultura de madera realizada en el siglo XVI, puede considerarse una de las imágenes del culto católico más antiguas de América. El Niñopa no tiene un templo, sino se encuentra debajo de la custodia rotativa de las familias de los barrios de Xochimilco, que fungen como sus mayordomos. Este ciclo comenzó en el siglo XIX. Por la magnitud de sus festividades, el Niñopa es el centro de la vida religiosa de los barrios históricos de Xochimilco. El nombre del Niñopan, un vocablo que según la etimología popular debe entenderse como el niño del pueblo, donde pan es apócope de la palabra pueblo. La escultura representa a un niño Dios desnudo con un cendal azul, cerula alrededor de la cadera, mide 51 centímetros de largo y pesa 598 gramos sin vestir. Sus ojos son de vidrio con pestañas naturales muy regulares. Se sabe que está hecha de madera de colorín, Xomantli, árbol de la familia de las leguminosas que se encuentran en la Ciudad de México y en el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Veracruz. Los evangelizadores españoles utilizaron la imagen del Niñopa para representar las posadas y la Nochebuena, para que de este modo la comunidad comprendiera cómo fue la Navidad de Jesús y posteriormente su vida y obra. Posteriormente su custodia pasó a manos de los caciques de Xochimilco y los posteriores encomenderos españoles. Durante periodos históricos de México como la Independencia y la Revolución fue custodiada por la comunidad, a la vez que se seguía venerando. En el año de 1969, el cura de la entonces parroquia de San Bernardino, actualmente Catedral de Xochimilco, quiso apropiarse del Niñopa, situación que molestó a la comunidad y estuvo a punto de desencadenar una violencia hasta que intervino la Secretaría de Gobernación y decretó que el Niñopa debería ser patrimonio de la nación. Se creó el Comité de Vigilancia y Administración formado por habitantes de Xochimilco, quienes vigilan y administran al Niñopan. De acuerdo con la tradición, cada día 2 de febrero, Día de la Candelaria, la Catedral de Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, es el escenario para el cambio de mayordomo. Es de la persona que se registró ante el comité para ser representable de la custodia y cuidado de la venerada imagen. Cabe señalar que actualmente hay una espera alrededor de 45 a 55 años para ser su mayordomo, por lo que se puede inferir que si una persona actualmente adulta se registra para ser el mencionado mayordomo, tendría que ir acompañado de un hijo o tal vez nieto, para que también se ha registrado y llegado el turno, este sea el responsable de recibir el Niñopan, ya que probablemente si un adulto se anota, para el entonces que se vaya a recibir la imagen ya no existiría. Las tradiciones más grandes que se generan en Xochimilco son las posadas, como anteriormente ya mencionadas, y en esta ocasión, después de 2 años y medio que esta imagen no salía, te presentamos la primera posada del Niñopa del 2022. El día de hoy estamos con el primer posadero que se está realizando después de 2 años que no salió la imagen, pues nuevamente aparece esto por una pandemia y bueno, algunas otras cuestiones, pero me gustaría que se presente, por favor. Arturo Miranda Santander. Señor Arturo. Primera posada del Niñopa. Así es el primer posadero que se genera con esta imagen icónica de aquí de Xochimilco. ¿Y desde hace cuánto tiempo esperó la imagen? 10 años. 10 años. Y el día de hoy, pues bueno, algo para que más o menos sepan el contexto es que la familia lo recibe todo el día, como eso de las 12 del día tiene la misa, posteriormente se le da de comer a los visitantes. Sí, en esta ocasión la misa será
a las 6 de la tarde en la Catedral de Xochimilco. Y se supone que ya antes de ir a misa, ya la gente pasó a comer. Muy bien. Y saliendo de misa, asistimos a entregar a la imagen en la Casa de los Mayordomos, Muy en bien. el barrio de San Antonio. Perfecto. El cambio de la mayordomía es el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Exacto. Muy bien. ¿Y usted qué siente cuando, ahorita que ya tiene la imagen, cuál es su Pues sentir? ante todo, darle gracias a la imagen, porque si no fuera por ella no estuviéramos aquí. Consideramos que todos los problemas que se han vivido con lo de la pandemia somos sobrevivientes, y entonces gracias a él le estamos pues ofreciendo la recepción en este domicilio, y lo hacemos con mucho gusto. Muy bien, pues muchas gracias y pues también felicidades porque esta tradición es grande, pues en cuestión de las personas que llegan, pues prácticamente se les da de comer a todos los que vienen, no importando si haya o no hay invitación, con que ahora sí que acompañen a la imagen, pues bueno, automáticamente están invitados, ¿no? Así es, efectivamente, y bienvenidos. Muchas gracias, pues bueno, ¿Ya? vamos a ver un poquito más de esta tradición que se tiene aquí desde Xochimilco. Pues bueno, esta festividad, como les estaba comentando, tienen el día de hoy, tienen una banda de viento, el cual va a estar todo el día y pues prácticamente ambientando la fiesta el día de hoy, ya siendo la primera posada. Y pues bueno, rápidamente le comento, por la pandemia se tuvo algunos conflictos, tanto políticos como ya de personas del libro que maneja el Niñopa. Pero ese es un contexto que en un momento vamos a explicar. En este momento pues estamos donde están los michotes que están preparando. El día de hoy se van a dar de comer a todas las personas que vengan a esta posada, que son posadas en grande. Y esta persona es quien está realizando los michotes el día de hoy. Y por favor, preséntate. Hola, buenos días, yo soy Mario Salvador Velasco, chef y sommelier para servir. Mario, a ver, cuéntame cómo es la invitación o es por el gusto de dar o hacer la comida. Cuéntame cómo es este proceso. Bueno, pues me hizo favor de invitar la posadera, Licha, a que colaborara y apoyara para hacer la comida para recibir al niño, con muchísimo gusto. Señorita Licha, ¿desde hace cuánto tiempo están esperando esta imagen? Desde hace 10 años lo estamos esperando. En esta ocasión, con estos 10 años de espera y con una pandemia que hemos pasado que ha sido difícil, cuénteme cómo ha sido este proceso. No, pues con muchas experiencias, ¿sí?, que nos ha dado pues el niño, ¿sí? Y el sentir que se tiene el pues día de hoy. Mucha emoción, sí, de haberlo recibido, de que esté aquí. Y pues con toda la familia, amigos, amistades y con mucho apoyo de todos, ¿sí? Estamos realizando esta fiesta para recibir al niño Dios, que es el Niñopa. ¿Qué le diría a las personas que no son de Xochimilco y que vienen a ver a esta imagen? Pues bienvenidos a nuestro pueblo de Xochimilco y sobre todo que vengan con mucha fe, con mucho cariño a ver al niño, a ver nuestras tradiciones, pero sobre todo, como ya lo decía, con mucha fe para pedirle al niño y para estar con él un ratito. Y en caso de, bueno, ahorita estoy viendo que son ¿cómo se le puede decir a estos Son peroles? Peroles de michotes. ¿Cuántos peroles de michote el día de hoy se tienen cocinando y más o menos cuántos kilos tienen? Son 3 y son como 300 kilos de pollo. 300 kilos. Esto variado las piezas. Así es. Muy bien. ¿Y la preparación desde cuánto tiempo lo tienes preparando? Empezamos desde hace una semana más o menos. Desde una semana para preparar estos peroles. Todos los alimentos. Todos los alimentos con una semana. ¿Y la preparación para esta posada cuánto tiempo tiene? No, pues ahí sí requiere de más tiempo. ¿Sí? Muy bien. De más años. Pues muchas gracias y pues también felicidades porque bueno, este tipo de tradiciones son muy grandes y pues tanto física, económicamente y anémicamente, pues bueno, es un poco complicado. Por eso felicidades porque pues bueno, estamos dando a conocer estas tradiciones que se están generando aquí en Xochimilco, que no se pierdan porque es parte de la cultura y tradición que tenemos en esta parte del sur de la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias. Ahorita con la pandemia, ¿sí? Pues el aforo es menos.
Muy bien. Porque en 2008 también dimos la primera posada del Niño Dios y fueron 5,500 michotes la que hicimos. Ah, muy bien. Pero ahorita es por la situación de que se está viviendo todavía de la pandemia, entonces el aforo es menos. Claro, y aparte también el conocimiento, yo creo también de estas tradiciones que no se tenían por ciertas circunstancias de que la imagen estaba resguardada, ¿no? Sí, hay muchos cambios. Muy bien. Gracias a Dios, pues, llevarla a cabo. Muy bien, perfecto. Pues nuevamente felicidades y muchas gracias. Vamos a pasar a ver un poco más de esto. Gracias. Y bueno, en estas partes donde estamos mostrando que estas son las sillas donde en un rato más va a ser la comida y pues también las señoras que ayudan. Las señoras, ¿desde cuándo están ayudando? ¿Cuánto tiempo? Una semana también. Una semana también están ayudando. Sí, yo recuerdo también cuando mi mamá dio una posada en el 96, exactamente tiene el proceso de una semana para estar ayudando en todos los arreglos, ¿no? Exacto. Sí, es una semana de preparación para que todo nos salga bien el día de hoy. Y ahorita están preparando el agua. El agua, aquí están preparando el agua, todas las señoras que nos vienen a ayudar desde una semana antes. Y pues como les estaba comentando, estas canastas están preparándose también para, como se les dice aquí, el itacate, ¿no? El itacate para las personas. Los itacates de las personas que nos vienen a ayudar, porque, bueno, ellos dejan todas sus obligaciones en casa para venirnos a ayudar y esa es una forma de agradecimiento, darles la comida para su familia que se quedó en casa. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Aquí como lo vamos a ver, pues bueno, ahorita está vacío. Más tarde van a ver cómo está este lugar. No, ahora sí venimos aquí, nos metimos hasta la cocina porque venimos a ver cómo están haciendo la preparación aquí las señoras y no estaba grabando y estaban calladas, estaban con la risa y risa, ¿no? Pero ahorita ya todas muy serias. No, pues lo que es de esta festividad pues es que Somos serias. son serias ante la cámara, ¿no? Pero bueno, es una bonita tradición porque familias y vecinos se unen para hacer esta travesía, esta festividad del Niñopa. Y como pueden observar, pues bueno, aquí están preparando. ¿Como cuántos litros de agua son aquí? Como 350 litros. 350 litros de agua porque nosotros somos bien comelones los Xochimilcas. Y la verdad es que también las señoras se la rifan porque, bueno, ellas son parte del proceso de la comida en el aspecto de hacerle el agua y algunas otras cosas. Y pues, ¿quién le invitó en la fiesta? A mi comadrita. ¿Su comadrita es ella? ¿O el Alicha? La mayordomma. La mayordomma es mi comadrita. Es la comadrita. Sí. Pero normalmente en estas festividades se juntan todos los vecinos, ¿no? Todos los vecinos del barrio. Y eso es muy padre porque aparte de convivir, pues echan el chismecito, ¿no? Lógico. Es parte de. ¿Verdad? ¿Y qué tal se come? Sabroso. ¿Sí, muy rico? Rico. Todo lo hacemos con mucho cariño y amor. Para el niño. Sí. Muy bien. Con amor para el niño también. ¿Cómo ve estas tradiciones? ¿Se van a perder? ¿No se van a perder? Pues esperemos que no, que sigamos así. ¿Cómo ven las nuevas generaciones? Pues ya no les gusta mucho esto. Pues por eso estamos el día de hoy, para inculcarlos. ¡Órale! Váyanse a las tradiciones. Chamacos, ubíquense. No todo es reggaetón. Sí. Y pues bueno, pues aquí echando ahora sí que el chalecito. Y pues es parte de la festividad. El día de hoy es la primera posada. Después de 3 años que no sale la imagen, pues esperamos un poco de cambios, pero también una nueva travesía con esta imagen icónica y pues bueno, que todos los fieles de Xochimilco veneran a la imagen del niño. Pues muchas gracias. Una parte de las tradiciones es que cuando llegamos, pues bueno, nos esperan con el atolito y el desayuno, que normalmente, pues bueno, como les comentaba hace un momento, no se tiene una invitación, pero con que, pues bueno, vengas con la imagen, estés acompañándolo, pues aquí vas a tener este bonito recibimiento. ¿Y cómo te llamas, amiga? Diana Ruiz. Diana, ¿eres parte de la familia, de los integrantes de la familia? No, soy amistad, soy de Veracruz. Ah, ¿eres de Veracruz? Sí, mucho gusto. Y a ver, dime, ¿desde hace cuánto tiempo estás viviendo aquí o nada más veniste Ya de visita? llevo 4 meses. ¿Ya habías vivido esta experiencia? No, es la primera vez en mi vida que la he vivido. Muy bonita, por cierto, porque pues no conocía al Niñopa, pero ya lo conocí y se me hace muy grato. ¿Qué te platicaban de la imagen?
que pues bueno, muchos le tienen fe aquí, ¿no? Porque al menos donde somos nosotros, al Niño Jesús, como lo conocemos. Entonces yo me imaginaba que era algo parecido, algo igual, y que les ha cumplido muchos deseos, que los ha ayudado mucho, pues la gente, ¿no? Que es creyente, religiosa. Es correcto. Y pues bueno, efectivamente, rápidamente les comento el contexto. El niño pan es niño del pueblo ya traducido, y pues exactamente es una imagen que representa al niño Jesús, pero muy venerado por ciertas particularidades que tiene la imagen. Y pues bueno, en las festividades más grandes de todo el año, o sea, todo el año se tiene fiesta en Xochimilco, pero la festividad más grande es el niño pan. Sí. Así que pues bueno, esta es también una parte, digo, para mi punto de vista y personal, pues muy grato, porque pues bueno, también mi familia en algún momento tuvo la imagen hace muchos años, y pues estas bonitas tradiciones es lo que estamos tratando de rescatar. Muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Y bueno, como podemos observar, pues ya ahora sí ya están hasta uniformadas acá las señoras dando la comida, porque pues ya es la hora de la comida, ¿no? Ya pasó. Y el día de hoy, como estaban comentando hace un rato, pues bueno, son michotes que el día que en esta casa está proporcionando a todos los invitados, y pues después disfrutando de la comida, pues también se tiene el mariachi, que en este momento pues bueno está cantando para las personas que están comiendo, y porque bueno, pocas personas en ese año, y como volvió a salir la imagen apenas, pues pocas personas saben de esta tradición y que regresó a Xochimilco en estas posadas del 2022. Tiene muchos años de conocerla, me cuidó de pequeño, de niño, es una de las personas que pues bueno ya tienen muchos años que conozco y que me conoce, ahora sí que me vio bien pulga. Y Dora, a ver, cuéntame ¿cómo sientes estas tradiciones de Xochimilco y que nuevamente regresen después de una pandemia? Ay, pues muy bonito. Se siente muy bonito porque pues ya después de tanto tiempo como que ya nos hacía falta. Así es. Y de esta tradición, ¿qué es lo que te gusta más? No, pues todo, sobre todo la imagen de verla, ¿no? Que te infunde, no sé, ternura. Sí, claro. Seguridad, no sé. ¿Tú alguna vez has pedido algo a la imagen? Pues siempre he pedido beneficios, a salud sobre todo, y creo que sí me lo ha concedido. Yo he sabido también de muchas personas que han pedido varias cosas, incluso mi hijo el mayor, Marco, hace muchos años le bailó al niño, y cuando iba a entrar a la prepa le digo, oye, ponte a estudiar, le digo, nomás te vas a bailar y te vas a bailar. A mí ya me dijo el niño que yo voy a quedar en la prepa. Digo, ¿cómo te va a decir el niño que vas a quedar en la prepa? No, sí. ¿Y qué crees? Que sí quedó en la 1 y en la mañana. Ah, muy bien. Y eso se lo concedió el niño. Es un acto de fe, ¿no? Sí, acto de fe. Muy bien. Ahorita ya nos dieron nuestro platito de comida. Ahorita vamos a ir a degustar esta comida que son michotes. Yo desde la mañana decía que eran carnitas porque pues quién sabe por qué se me viene a la mente. Porque hay mucha tradición de que en estas festividades se dan las carnitas con su arroz, ¿no? Pero en esta ocasión son michotes y sopa de espagueti con frijoles. Ok.
Gracias. Y bueno, degustar este tipo de alimento que es la comida que se proporciona dentro de esta festividad del Niñopa, pues es de lo más rico y algo que a mí me recuerda mucho y que la verdad es que me llena mucho de alegría, de recuerdos, es que pues bueno, este tipo de festividades, recordando que mi madre también había dado una posada en el 96, la sexta posada del Niñopa, Eva Mendoza Alfaro, quien dio esta posada en esta ocasión, pues es como recordar y vivir nuevamente esa tradición que se volvió, porque es son días para preparación de esto, y hay muchas personas que en realidad lo generan desde años atrás, porque pues bueno, tiene que ver mucho tanto lo económico como también los aspectos de lo que se va a proporcionar en esta fecha de las posadas. También están preparando ya para la fruta para el ponche, porque después de un rato, pues bueno, es una preparación que lleva algunas horas. Lo que sí se tiene preparado es que bueno, ya tiene prácticamente toda la fruta, y pues estamos alrededor de las 2 de la tarde, y de aquí hasta las 8 aproximadamente, son las 3 de la tarde, hasta las 8 estaría ya preparado ese ponche. Estas bolsas, como les estaba comentando, pues bueno, sería como el agradecimiento a las personas que vienen a ayudar, el cual se les da su bolsa, su comida para llevar, y así de esta manera poder degustar de su comida posteriormente de que pues ya haya pasado esta fecha, y pues brindando a la señora todavía la ayuda para la comida. Chicos y grandes, desde pequeños vienen a ver a la imagen del Niñopa, del cual esto está durante todo el día en esta casa, que es la primera posada del 2022. Y pues con decorativos y las flores que vienen a dejar a la imagen. Así como desde la mañana que dieron el desayuno, transcurso del día sigue la banda de viento. Y en este momento estamos ya en la Catedral de Xochimilco, en donde pues estamos observando que está llegando la imagen del Niñopa. Pues vamos a avanzar un poquito hacia donde está con este trayecto. En la peregrinación, y pues bueno, vemos poca gente porque en esta ocasión no ha sido muy bien difundido. Y pues bueno, vamos a ver un poquito de lo que está pasando en este momento con la imagen del Niñopa. Pues bueno, de esta manera se recibe al Niñopa desde la Catedral de Xochimilco. Esto en la Ciudad de México, en donde pues bueno, es una tradición de los xochimilcos que se generan en las posadas y en este año del 2022. Después de una época pandémica, después de 3 años, sale esta imagen en procesión, lo cual anteriormente ya no había sucedido. Y pues bueno, en esa que es la catedral que podemos observar aquí directamente en Xochimilco. Anteriormente es llamada la parroquia de San Bernardino de Siena, actualmente la Catedral de Xochimilco, el cual pues bueno, como les estaba comentando, después de 3 años, nuevamente esta imagen sale a las calles en procesión después de una época pandémica, y pues esperemos que el próximo año pues nuevamente pues estas festividades se generen como anteriormente se realizaban. Y esto desde Xochimilco, así que pues vamos a ver un poquito de lo que se va a presentar aquí en la parroquia.
esta ocasión, pues bueno, los posadores son los que vienen a dejar la imagen para realizar la misa. Esto va a celebrarse a las 6 de la tarde, donde normalmente se realiza a las 12 del día, pero pues por estos cambios que se han realizado de que no ha salido la imagen, han salido totalmente los cambios, y que de hecho pocas personas saben de que salió esta imagen, porque tiene 2 años y medio prácticamente que no ha salido a las calles. Santa Iglesia Catedral de Xochimilco, el día de hoy en que iniciamos nuestras tradicionales posadas rumbo a la Navidad. Que la Santa Imagen del Niñopa nos acompañe y nos ayude a encontrarnos verdaderamente con Jesucristo. Yo lo recibo en nombre de la Iglesia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas tradiciones que se generan aquí en Xochimilco, estos son los chinelos que hacen el brinco del chinelo, y pues, es parte de otras tradiciones que empiezan, tradiciones nuevas que vienen generándose como en algunos barrios como este que es San Antonio, y en este momento, el día de hoy, está generándose una nueva tradición en las posadas, y niños que pues bueno, están también, les gusta el brinco del chinelo, como este que está aquí. Que pues bueno, va saltando, ahora sí que es el brinco del chinelo. Y sí, yo recuerdo que también tengo mi traje de chinelo, que también estaba ahí. Creo que ya la cohibí. Pero estas son las festividades que se generan en Xochimilco, y
con las imágenes que se tienen en cada uno de los barrios. Y pues ya saben, con el principal que estamos ahora sí que siguiendo, que es el Niñopa, es el Niño de San Antonio. Quise mostrarles un poquito más de la tradición de cómo se genera normalmente este tipo de festividades aquí desde Xochimilco. Y ahora sí, vamos a regresarnos a la Catedral de Xochimilco porque estamos terminando la misa de El Niñopa. Ahora sí que nada más era una probadita de lo que se vive en estas fiestas de Sembrina en la alcaldía Xochimilco. Y pues vamos otra vez con El Niñopa. A diferencia del año pasado, que esto parecía un elote de Chile, pues sí es un elote pues, normal, este árbol de Navidad. Los amigos perreando, Dentro de la demarcación de Xochimilco, en el centro, en la alcaldía, pues está a un costado toda esta romería. Cosas del día de Navidad y cositas así de, pues cosas para que te tapes porque hace mucho frío, y las imágenes que puedes poner en tu nacimiento. Ya si quieres echarte una comidita, pues bueno, también están los taquitos. Puedes degustar de todo, hay luces para tu árbol, una cartera para el año nuevo que puedes cambiar de cartera, y pues nos adentramos nuevamente a la Catedral de Xochimilco porque seguimos con esta procesión del Niñopa. Bueno, en este momento se va al recinto donde está resguardando la mayordomía y pues bueno, donde va a estar resguardo más bien en la casa resguardada que está a un costado. Por las cuestiones todavía de la pandemia, nos comentan que solamente está restringido a una cantidad de personas para que no haya un poquito, pues bueno, más de pues esta variante del COVID, ¿no? Lo que ya saben. Y pues de esa manera empezamos con los peregrinos, que normalmente para esas festividades era en una cantidad considerable, pero por, pues bueno, quedando esta nuevamente cepa que se presentó durante esos años, nuevamente que no se presente y que esté un poco más fuerte. Y pues en esta ocasión va resguardado la imagen en un automóvil, el cual va a estar transcurriendo la procesión dentro de esta imagen, sobre todo cuidando a las personas para que no se acerquen, y pues saben que estamos todavía en una época que estamos saliendo de la pandemia, y por lo cual pues bueno, debe estar resguardado, porque la tradición de las personas de Xochimilco es acercarse y besar el vestido, pero con esta pandemia nos tenemos que adaptar al final. Y pues aquí la gente
así de aquí vamos hacia el lugar, el domicilio donde se encuentra resguardada la imagen. Así de esta manera se genera la primera festividad después de prácticamente 2 años y medio con esta imagen icónica de Xochimilco, que es el Niñopa, y esto es la peregrinación de la primera posada que se está realizando aquí en esta alcaldía de Xochimilco. Cero con número. Y pues bueno, vemos aquí en esta cuestión, es muy importante decir que las familias que tienen o que reciben a la imagen, pues es a las posibilidades y también adaptándose a estas nuevas normalidades que al día de hoy se están presentando, porque si bien recordamos, estamos en una época, terminando una época pandémica, pero por ser diciembre, pues claramente hay más casos de enfermedades por la gripa, la tos, y eso ayuda a que pues las otras pandemias, bueno, las cepas empiecen a generarse un poco más, pero de ahí en fuera pues esto es lo más común, así que vamos a ver un poquito de cómo es el lugar a donde va a estar resguardado. Van a hacer el rezo y de aquí ya prácticamente terminamos el recorrido con la imagen del Niñopa. Y bueno, de esta manera tenemos la entrada del Niñopan al recinto donde actualmente está, donde pues bueno, ya van a recibir a la imagen en este momento. Y de esa manera reciben a la imagen del Niñopa directamente en la casa donde está resguardada. Como anteriormente se le estaba comentando, solamente una cantidad de personas están ingresando por la cuestión de que tenemos pues un poquito más nuevamente esta cuestión de la afluencia. Se trata de que no se enfermen, de que tengan una cierta distancia, y pues el día de hoy, siendo 2 años y medio después de que sale la imagen, pues prácticamente pues, bueno, tenemos el acceso para que podamos tener ahora sí que este bonito recuerdo desde la entrada. Nuevamente el favor de considerarnos para al niño, ofrecerle una vez más una pasada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, compadritos, Arturito. Mucho gusto de volverte a ver. Ya hacía muchos años que no te veíamos. Entonces, pues gracias a todos ustedes. Muchas gracias, compadritos, y seguimos como siempre, ¿verdad? Con esa gran amistad, aunque ya ven de nuestros Si se quieren acomodar, no hay sillas. De esa manera terminamos esta travesía en esta posada del Niñopa. En este momento van a hacer el rezo y posteriormente pues bueno, los cacahuates, pero básicamente es travesía que se genera en todo el día, desde el desayuno, la comida y pues, prácticamente la cena. Se genera una misa, el cual se presenta el Niñopa en un altar que es la parroquia, bueno, antes era la parroquia de San Bernardino de Siena y actualmente la catedral de Xochimilco. Y pues por aquí me encuentro buenos amigos que son de los medios de aquí de Xochimilco. Ahí el señor Zarco y otro amigo que están ahí también grabando para los medios de aquí locales. Y bueno, morrockers, te voy a invitar a que te suscribas, compartas, les dé la manita de like y también, pues bueno, muy importante es que siga los videos para que siga haciendo más contenido y
prácticamente ya estamos terminando, así que te invito a que me sigas en todas las redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Ángel 0DX, 0 con número, porque si me buscas me encuentras. Soy Ángel 0DX, 0 con número y estamos en contact. Estoy subiendo como espuma.